Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio, yo soy Emanuel y es un gusto que nos acompañen en este episodio. Hoy vamos a conversar sobre un tema que ha sido históricamente estigmatizado y en muchos casos poco investigado, la brujería y la hechicería en la Nueva España, especialmente pues entre los siglos XVI y XVIII, en regiones como lo que hoy conoceríamos como Michoacán. Para esta charla me acompaña Eva y Cristina. Chicas, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Emanuel. La verdad es que es un tema muy interesante y necesario de discutir, sobre todo porque todavía existen muchos prejuicios alrededor de la brujería. Sí, claro, totalmente. Además, muchas veces se habla de la Inquisición, pero no se profundiza en cómo estas ideas afectaron la vida cotidiana de las personas. Ok. Para empezar, me gustaría que ubicáramos un poco de contexto de, pues, cómo se entendía la brujería en la Nueva España durante ese periodo. A ver, ¿ustedes qué me pueden decir de eso? Pues desde el siglo XVI, la brujería se asoció directamente con la magia y con una supuesta relación con el diablo. Esto hizo que tanto la iglesia como la sociedad la vieran como una herejía y como una amenaza al orden establecido. En lugares como Michoacán, donde existían saberes indígenas muy arraigados, estas prácticas fueron particularmente perseguidas. Sí, claro. Además, es importante decir que esta visión no fue algo natural o espontáneo. Fue impuesta por la Inquisición, que funcionaba como una situación de control social a través del miedo y el castigo que tenía la gente y la sociedad. Además se generó una idea de que todo lo que se saliera de la norma religiosa era peligroso. Ay, exacto. Y, o sea, yo en lo personal no entiendo cómo esas ideas se normalizaron, ¿no? Exacto, o sea, la gente empezó a aceptar estas concepciones como algo normal, o sea, ya lo hacían parte de ellas, ya estaba muy normalizado y eso permitió que se reforzaran estigmas y estereotipos que justificaban la persecución. O sea, sí, y bueno, para esto, aquí entra una pregunta clave. A ver, pongan atención, ¿eh? ¿Por qué sabemos tan poco sobre las prácticas reales de la brujería? O sea, ¿acaso es que hay cosas ocultas o simplemente no se ha investigado lo suficiente? A ver, ¿ustedes qué me pueden decir de esto? Yo creo que más que un ocultamiento, hay una falta de interés histórico en analizar las prácticas concretas. Muchos estudios se centran en la Inquisición, pero no en la brujería herbolaria o en los saberes prehispánicos que se incorporaron a estas prácticas. Sí, justo, y es que eso provoca que tengamos una visión distorsionada. Se habla de la brujería desde el discurso inquisitorial y cómo esta institución influyó en ella, pero no se habla de quiénes la practicaban, o sea, quiénes tuvieron esas experiencias sobre la brujería. Oye, Cris, yo te quería hacer una pregunta. A ver, me habías platicado alguna vez, no sé si te acuerdas, de, o sea, la percepción que se tenía de una bruja. A ver, cuéntanos a todos de esto, o sea, me parece muy interesante. Ay, sí, claro, mira, si quieres ahorita hasta te digo cuándo nacieron las brujas, mira, cada una. Fíjate. No es cierto. Pues mira, en el libro que se titula Las brujas de la Nueva España, fue grabado con Alfa Veridiana Liscano, es una revista de la universidad, pues básicamente se habla y se dice cómo la sociedad tenía la percepción de las brujas. Por ejemplo, a las brujas pues se les relacionaba con que estaban aliadas o tenían una cierta relación con el diablo. En cambio, a los hombres que practicaban y hacían práctica de la magia se le consideraba brujos, pero sin embargo se le conocía como una mediación entre la divinidad y la sociedad, o sea, pues hay una cierta percepción de patriarcado en estas dos, o sea, entre la visión de la bruja y del brujo, pero también se le conocía como chamán, o sea, no le tenían la percepción como tal de un brujo, sino como de un chamán, además de que a la mujer se le imaginaba a la mujer se le distinguía, o bueno, a las brujas mujeres se les distinguía porque en su mayoría eran mujeres solitarias, que no tenían pareja, no tenían hijos o cosas así. Además de que pues tenían un conocimiento sobre herbolaria o cosas de hechicería o magia. En cambio, pues a los hombres, pues solamente la Inquisición no los trataba como
como algo peligroso, solamente como un intermediario entre este tema. Sí, por eso, a ver, por eso a mí me encanta este tema, porque pues sinceramente a mí me parece muy perturbador cómo la Inquisición y en especial los poderes eclesiásticos se metían en la sociedad, pues vaya, impartiendo, como lo habíamos dicho, ¿no? Impartiendo el miedo, obligando a la gente pues a amansarse y a seguir pues los patrones de la iglesia y lo que ellos ponían como lo normal. Pero pues es eso. Muchas gracias, Cristina. Pero continuamos con el tema porque está bien interesante. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Sí, y esto me recuerda mucho a lo que plantea Carlo Ginzburg en su libro de Los Bendandati, donde pues él, habla de cómo la iglesia reinterpretó muchas prácticas de, pues este era un grupo campesino, que pues no tenía nada que ver con algo malo o la adoración de un demonio, sino tenía que ver con con pedir fertilidad y, o sea, la protección de cosechas para su propio beneficio, ¿no? Exactamente. Los Benandati se veían a sí mismos como defensores del bien común, protectores de las cosechas. Pero la Inquisición resignificó estas prácticas y las convirtió en brujería diabólica. Justamente, además de que ese mismo mecanismo o ese mismo sistema se puede ver reflejado en la Nueva España. Las prácticas relacionadas con la naturaleza o con la curación, en este caso la herbolaria, pues fueron transformadas en amenazas religiosas que pues terminó afectando a la sociedad, pero que al final pues la Inquisición y la Iglesia lo ocupó para pues facilitó su persecución de esta misma. O sea, sí, y además hay que considerar a quienes se perseguía, o sea, pues no era algo parejo, como tú lo que habías dicho, ¿no, Eva? Uf, para nada. Las mujeres fueron las más afectadas, sobre todo las de sectores populares. Se construyó una relación entre lo femenino, lo irracional y lo diabólico que legitimó su subordinación. No, y es que además había una dimensión racial muy clara, o sea, las acusaciones recaían con mayor frecuencia sobre los indígenas, pues, obviamente por su tono de piel y también por los afrodescendientes y las casas. Simplemente, o sea, todo era muy racial. La brujería funcionó como una etiqueta para justificar el racismo y la exclusión social. Sí, o sea, entonces podríamos decir que la brujería no fue solo una creencia o pues una superstición, sino pues fue una herramienta de control, ¿no? O eso quiso que viéramos la Inquisición, porque pues en realidad, si lo vemos así históricamente, la Inquisición era la que quería el control sobre la sociedad, o sea, era la que manipulaba mediante el miedo, pero pues... Sí, totalmente. Estudiarla nos permite entender las relaciones de poder, el control social y también las formas de resistencia que existieron en la sociedad colonial. Y es que sí, además, pues, este tema nos invita a reflexionar sobre el presente. Muchos de estos discursos siguen influyendo en cómo se juzga a la mujer, o sea, el hombre tiene una superioridad ante ella y pues... ante los grupos racionados, que pues la sociedad sigue siendo influyente en este tema de discriminación. Exacto, analizar la brujería en la Nueva España pues no solo es como mirar al pasado, sino también es cuestionar estructuras que pues lamentablemente siguen vigentes, o afortunadamente, perdón. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por escucharnos. Y pues gracias.